Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Buenas, ¿qué tal? Hoy día entonces empezamos puntuales, a diferencia del jueves pasado que hubo un contratiempo, y vamos a empezar por desarrollar la parte de actualidad. A ver, un segundo, que no sé dónde la he grabado. Perdón, un segundito. Acá vamos primero con la parte de actualidad. Vamos a compartir. Ahí ven el PowerPoint, ¿no? Bueno, empezamos con la parte del ejercicio que dejamos. Como les comenté en la clase pasada, la idea de este ejercicio era básicamente que ustedes reflexionen sobre la variable macro, la relación entre la macro y las finanzas, y discutir entre ustedes lo que un poco cómo afrontar un problema. Ahora sí. Bueno, entonces lo que vemos es, lo primero, algo sobre el bono. El bono, como les digo, es una excusa para tocar temas macro y para que ustedes ejerciten y puedan estructurar un argumento con poco tiempo, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el sentido común, pero un sentido común basado un poco en el conocimiento de la macro. Entonces, lo primero es lo que les comenté en el planteamiento del problema. El rendimiento de los bonos alemanes sistemáticamente desde hace varios años está muy por debajo de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. Se ha cerrado un poco la brecha ahora último, pero igual sigue estando por encima. Entonces, la pregunta es tratar de determinar en qué medida habían factores para explicar este diferencial. Como vemos, el rendimiento de los bonos alemanes está en terreno negativo y el rendimiento de los bonos de Estados Unidos está siempre en terreno positivo. Y hay muchas razones que uno puede encontrar, pero empezamos por las más claras. Primero, como algún grupo señaló, la expectativa de inflación es mayor en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Fed ha dicho que puede tolerar una inflación alta, o más alta del 2%, ¿no? Entonces, si la Fed va a tolerar una inflación por encima del 2%, es lógico pensar que, a ver un segundito, es lógico pensar que la inflación en Estados Unidos tiene perspectivas al alza, mientras que Alemania está con una inflación negativa en julio y probablemente va a tener perspectivas de inflaciones más bajas. Entonces, en lo que se refiere al rendimiento, al cupón en términos reales, Estados Unidos ofrece menos cupón que Alemania, si lo deflatamos por la inflación. Por lo tanto, el rendimiento del bono tiene que subir para compensar ese efecto de una mayor inflación. ¿Vamos bien? Es parte de la gracia. Así que cualquier cosa. Bueno, sí, seguimos. Otro punto importante que algunos han mencionado, creo que les he enviado el solucionario o sea, el bono corregido a 3 grupos. Creo que no encontré los dos. Sí le había puesto la nota, pero después no encontré el archivo. Pero igual creo que acá están las pautas de solución. Miren también el tipo de cambio. Si el dólar se está depreciando, si yo espero que una moneda se deprecie, el rendimiento
del país cuya moneda se deprecie va a ser mayor o menor que el país cuya moneda esté fuerte? A ver, quién quiere comentar? O sea, si yo sé que si un país va a tener una moneda más débil, expectativa de que se deprecie la moneda, ese país debe dar una tasa de interés mayor o menor. Digan algo, muchachos, para saber que están con vida. Por el chat mayor, efectivamente, Juan Antonio, gracias, sí, vamos bien. Claro, entonces, ¿por qué? Porque imagínense que yo soy un inversionista de Europa que entra a Estados Unidos, convierto mis euros a dólares y, y gano una tasa, pero cuando quiero sacar esa plata de dólares y regresarlo a Alemania, si el dólar se ha debilitado, voy a retirar menos euros. Entonces, eso lo vamos a ver después, pero querías más o menos ver que si están familiarizados. Ahora, hay que tener cuidado, porque una cosa es la expectativa de depreciación versus lo que es ya la depreciación ejecutada. Uno podría pensar que si el dólar se ha depreciado así, miren todo lo que se ha depreciado el dólar desde mayo. ¿Por qué? Básicamente por la expectativa de una política monetaria más expansiva en Estados Unidos que en la eurozona, marginalmente hablando. Entonces, esta es la perspectiva del dólar contra el euro, más dólares por euro, quiere decir que el dólar se está depreciando. Y esta es de una perspectiva de más largo plazo. ¿Por qué les pongo eso? Porque eventualmente uno podría decir que si ve la tendencia histórica, el dólar podría seguir depreciándose, ¿no? No está en sus niveles mínimos de que el euro tiene vigencia. Entonces, ahí la pregunta hay que distinguir entre la depreciación ejecutada y la depreciación esperada. ¿Por qué? Porque si yo pienso que ya el dólar se ha debilitado lo suficiente, no tendría por qué esperar una depreciación adicional. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando una moneda se deprecia, lo que vamos a ver es que ya no hay motivos para esperar más depreciación y al revés que podría revertirse esa depreciación, ¿no? Entonces, los que han mencionado, por ejemplo, que el dólar está débil, ese no es un argumento exacto, porque precisamente la debilidad de hoy puede ser que se revierta en el futuro. Lo que hay que decir es que el dólar tiene expectativas de depreciación mayor que el euro y por lo tanto Estados Unidos tiene que compensar. O sea, quien va a invertir en euros y quiere comprar un forward para cubrirse la pérdida, le va a dar más y tiene que exigir, por lo tanto, un mayor rendimiento. ¿Más o menos? Otro tema, la deuda pública. Miren a la izquierda cómo va Estados Unidos. Estados Unidos pasa, previo a la crisis, tener 67, 8% de deuda pública a tener ahora más de 105, 606% de deuda sobre precio. ¿Qué implica eso? Una mayor oferta de bonos, probablemente más presiones a la baja en los precios y, por lo tanto, mayor rendimiento. Mientras que Alemania, miren cómo después de la crisis subprime sube el precio, sube la cantidad de deuda pública, pero conforme empieza a crecer Alemania nuevamente con su boom exportador, miren cómo va bajando la deuda pública. ¿Vamos bien? Luego, la siguiente, el déficit fiscal. ¿Qué diferencia hay entre déficit fiscal y deuda pública? A ver, Larisa, ¿tú me podrías decir qué diferencia hay entre deuda pública y déficit fiscal? Así por chat o hablando, como quieras. No sé si está Larisa. Sí, ¿no? Sí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué diferencia puede haber entre deuda pública y déficit fiscal? Vale también decir ni idea, profe. Eso también vale. Sí. Las cosas están acá para aprender, no solo. Te leí la mente ya, perfecto. Esos son conceptos bien importantes que empiezan a distinguir. Y por eso, buen punto, o sea, cuando la parte de lo importante, de que lo que quiero que este curso sea útil para ustedes para diferenciar conceptos. Déficit fiscal es la performance de un país durante un año. Por ejemplo, a ver si, quería decir, sí, la deuda, pues, está bien, va por buen camino. Entonces, Mejor lo digo
mejor lo digo. Ya. ¿Me escucha? ¿Perdón? Sí, te escucho. ¿Se escucha? Sí, Larisa. Sí, te escucho. Ya. O sea, claro, la deuda de un año, o sea, si un año tú estás en déficit fiscal, se supone que has producido menos o sea, has gastado como gobierno más de lo que tenías. Efectivamente. Pero tu deuda puede, no necesariamente lo mismo, porque no necesariamente en ese momento lo has financiado mediante deuda, porque tu deuda puede ser, o sea, puede ser de otros años, Ajá. o puede ser más deuda y aún así no haber gastado tanto, o sea, no haber tenido en el mismo nivel de déficit. Claro, eso es cierto porque los saldos ¿No? también cambian de valorización y todo. Pero has tocado el punto casi exacto. Mira, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos de un año, como tú lo has dicho. Entonces, un año yo puedo tener un déficit de 5 o 6% y lo más probable es que me tenga que endeudar, salvo que me presten con emisión monetaria, con bonos, por ejemplo. Y entonces incremento mi endeudamiento en ese monto. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un déficit de 10, tengo una deuda de 10. Al segundo año tengo otro déficit de 10, ya tengo una deuda de 20, ¿no es cierto? O sea, la deuda es un saldo. Si el tercer año tengo otro déficit de 10, ya mi deuda está en 30%. Entonces, la deuda pública como porcentaje del PBI es un saldo, es lo que yo debo a la fecha. Mientras que el déficit fiscal es lo que yo me estoy endeudando porque mis ingresos son menores que mi gasto durante un año. O sea, aproximadamente, aunque hay cambios de relación, el déficit fiscal implica un endeudamiento marginal y que eso incrementa el saldo de deuda pública. Por lo tanto, ¿se escucha entrecortado? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Ahora sí se escucha? Ya, me escuchas, ¿no? Ya. Entonces, el déficit fiscal es un flujo, es mi deficiencia entre ingresos y gastos, lo que estoy necesitando de financiar. Y cuando yo lo financio, estoy incrementando la deuda, pero la deuda es un saldo, o sea, lo que yo debo a la fecha. Por ejemplo, Perú, ¿cuánto habrá tenido deuda pública antes de la pandemia? Veintitantos por ciento del PBI. Si tiene un déficit, por decir algún número, de 12%, la deuda pública va a aumentar probablemente de veintitantos, treinta y tantos por ciento. ¿Me explico? Entonces, la deuda es un saldo, la cantidad de deuda pública que yo debo al momento, mientras a la fecha determinada. Mientras que el déficit, el ejercicio, la diferencia entre ingresos y gastos de un ejercicio, o lo que es lo mismo, el flujo de deuda que voy a tener que asumir debido a que estoy por debajo de mis ingresos. Buena pregunta, Larisa. En los 80s, hasta los 80s, por ejemplo, Perú financiaba su déficit fiscal ¿con qué creen? En gran parte. Sus papás sí se les pueden contar. ¿Quién sabe cómo financiábamos emisión monetaria? Era maquinita, muy bien. Es emisión de moneda. La maquinita es un término que acuñó Pedro Beltrán, un liberal director de la prensa hace décadas. Sí, la maquinita. Es decir, el banco, hay dos formas de financiar el déficit, básicamente. O yo emito un bono en el exterior, o, o me dan préstamos algunos organismos o bancos, o el Banco Central emite dinero para financiar el déficit fiscal. Pero claro, el problema es que nosotros en la actualidad no es el problema surgió en los 80, perdón, porque hubo una hiperinflación, porque la plata que emitía el Banco Central financiaba a la banca de fomento, al sector público, y se seguía emitiéndose más allá de las posibilidades de crecimiento, terminamos con una hiperinflación. El año 90, por ejemplo, tuvimos 7000% de inflación. Eso quiere decir que si algo costaba un sol, terminaba al fin de año costando 70 veces más, ¿no? Eso vamos a ver después de los parciales. Entonces, ahora normalmente los gobiernos financian emitiendo bonos o eventualmente con préstamos del exterior. Pero Perú, por ejemplo, el Banco Central está prohibido por ley orgánica financiar al fisco vía emisión monetaria, ¿no? Y ahora hay algunas discusiones, por ejemplo, en Chile, si se debe financiar o no, el Banco Central debe comprar o no bono del Tesoro, etc. Entonces, cada año
Estados Unidos, digamos que el déficit es la cantidad de bonos que tengo que emitir ahorita para financiar el resultado del año. Entonces, Estados Unidos tiene que financiar bonos, emitir bonos por 4,6% de PBI, mientras que Alemania en 2019 le sobraba plata, no tenía que endeudarse con los mercados. ¿Por qué? Porque sus ingresos estaban por encima. Entonces, ¿dónde va a haber más oferta de bonos? En Estados Unidos. Sube la oferta de bonos, baja el precio y debe subir el rendimiento. Y el otro lado, como le decía, esto es deuda, perdón, esto es déficit, perdón, me estoy equivocando. Esta es deuda, o sea, la deuda de Alemania, conforme tiene superávits fiscales, flujos positivos, va disminuyendo la deuda. Estados Unidos, conforme tiene déficits fiscales, la deuda va aumentando, ¿no? Más o menos. Ahora, lo siguiente es otro concepto importante. El déficit en cuenta corriente. ¿Qué refleja? Así como el déficit fiscal refleja ingresos menos gastos del sector público, ¿qué refleja el déficit en cuenta corriente de un país? X menos M, casi exacto, Ana María. Y otras cositas más. Efectivamente, el déficit en cuenta corriente refleja X menos M más renta de factores. Así es, Sebastián. Pero por otro lado está reflejando lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta ecuación? De su primer ciclo o su segundo ciclo, cuando las clases eran presenciales, muchachos, ¿se acuerdan? Esta ecuación sí la han visto, ¿no es cierto? Esta es una simplificación. Como dice Sebastián, hay que incluir algo más. Pero imaginémonos que el déficit en cuenta corriente solamente es X menos M. Entonces, ¿qué pasa? Si yo recompongo esta expresión, el ingreso menos el consumo más la inversión, ¿qué va a decir? Ingreso menos gasto. Es decir, el déficit en cuenta corriente, en este caso el déficit comercial, está reflejando básicamente que la economía está gastando más que su ingreso. Como un todo. No el sector público y sector privado. Acá, y por lo tanto, es lo mismo decir el ingreso es menor que el gasto a decir que el ahorro es menor que la inversión, ¿no? Entonces, cuando dicen la brecha ahorro-inversión, lo que están reflejando es el déficit en cuenta corriente, que en este caso, para simplificar, es el déficit comercial. Después lo vamos a complicar un poco. O acá lo podemos complicar un poco. Miren, si yo descompongo entre sector público y privado, hay algunos artificios, ya llego a la cuenta corriente que decía Sean. ¿Ya? Pero para llegar a eso no es objetivo ahorita, simplemente les he hecho un poquito de álgebra. Pero miren, ¿para qué he hecho esto? Para mostrarles que el déficit en cuenta corriente depende de la brecha pública, prácticamente el déficit fiscal que hemos visto antes, más la brecha privada. Y entonces, pregunta, ¿qué sector público debe ser más superavitario? ¿Alemania? Perdón, ¿qué sector privado debe ser más superavitario? ¿El de Alemania o el de Estados Unidos? Miren el superávit en cuenta corriente, el déficit en cuenta corriente perdón, disculpen, acá es Alemania y este es Estados Unidos. Cambien, por favor, me equivoqué ya decía yo, está un poco raro ese gráfico. Estados Unidos es el anaranjado y Alemania es el azul. Sorry, me he equivocado. ¿Qué estamos viendo? Que Estados Unidos tiene déficit de 2-3% del PBI y Alemania tiene unos superávit bien grandes de 8-9%. Es 8-7%. Alemania en la actualidad sus exportaciones son parecidas a las que eran la de China hace unos 10 años en porcentaje del PBI. Entonces, ¿qué está pasando con Alemania? Alemania está ahorrando más que su ingreso, gastando menos que su ingreso, ahorrando por encima de la inversión. Ojo, repito, el azul es Alemania, el naranja es Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa si vemos nuevamente la brecha? ¿Qué pasa acá? ¿Qué podríamos decir sobre el sector privado en Alemania? ¿Alguien quiere adivinar o participar o deducir? ¿Qué estaríamos pensando del sector privado en Alemania? Mire, Alemania tiene un superávit de 1 o 2% en el sector público, es positivo.
pero tiene un superávit en cuenta corriente de 7%. Por lo tanto, más o menos la brecha privada del sector, la brecha del sector privado en Alemania más o menos es el 5% del PBI. Es decir, los agentes alemanes privados están ahorrando por encima de su, gastando por debajo de su ingreso, o tienen un ingreso por encima del gasto y por lo tanto están ahorrando. Entonces, para un alemán va a ser muy fácil que con esos excedentes financie el sector público del mismo Alemania. Porque normalmente un alemán, un agente alemán que le ha sobrado plata, la deposita en el banco lo que hace con esa plata es comprar bonos del mismo país. Siempre hay lo que se conoce como un sesgo doméstico de invertir en títulos de tu país. Mientras que en Estados Unidos el sector privado es mucho menos superavitario, porque el sector público tiene un déficit y el sector privado lo compensa parcialmente, pero la brecha privada en Alemania es mayor. Entonces, el sector privado tiene recursos que indirectamente van a financiar al sector público alemán. Más o menos, acuérdense de la brecha ahorro-inversión, que a su vez se descompone en brecha privada y brecha pública. ¿Les suena algo familiar? Y bueno, otro motivo. Este sí casi nadie lo ha usado y eso es importante. Sobre esto vamos a volver cuando veamos la crisis asiática. Entonces, acuérdense que el déficit en cuenta corriente no es solamente culpa del sector público. El sector privado puede estar desequilibrado a veces no. En Alemania y en Japón, por ejemplo, el sector privado está recontra positivo. Y en Japón incluso la brecha privada es positiva mucho más que el déficit fiscal japonés, por lo tanto Japón tiene un superávit en cuenta corriente, pero es básicamente por la performance del sector privado. En Alemania, el sector público tiene una ligera brecha positiva, o sea, un superávit, y el sector privado mucho más. En Estados Unidos, el sector público tiene una brecha negativa y el sector privado una brecha positiva. Por último, algunas razones extras, la podemos ver en el gráfico. Estas las han mencionado bastantes. Va a depender de, en parte, acá a la izquierda, mire, a la derecha, perdón, la intervención de los bancos centrales. Como ven en esta caricatura, ambos están emitiendo un montón de plata, están comprando un montón de bonos. La pregunta, que no era para responder en ese momento, es ¿quién está comprando más bonos? ¿Alemania o Estados Unidos? El incremento en el tamaño del balance de Estados Unidos es mucho mayor que el de Alemania, pero yo sospecho que no necesariamente son las compras, porque están también dando préstamos. Entonces, la pregunta es, ¿Alemania está comprando más bonos que Estados Unidos? Ese también es un factor determinante. Ojo, también, acá a la derecha, miren este dato, ha habido un boom bursátil en Estados Unidos. Las empresas tecnológicas han subido 60% desde el piso previo de la pandemia. Entonces, si los norteamericanos están deshaciendo de acciones en Estados Unidos, sobre todo norteamericanos, lo más probable es que vayan a comprar un bono en la misma moneda. Por lo tanto, el boom de las tecnológicas está haciendo que la gente se deshaga de los bonos del Tesoro americano para comprar esas acciones. ¿Me explico? Entonces, al deshacerse los norteamericanos de bonos para comprar acciones, es probable que hayan generado oferta de bonos, caída de precio y alza en los rendimientos. Otro punto que alguno ha mencionado y es importante, que Alemania comparte moneda con otros países de mayor riesgo. Es decir, Alemania solo tiene el 28% de la deuda de PBI y representa 20% de la deuda pública de la eurozona. Entonces, si por ahí hay algún problema en Italia, Grecia, Portugal, lo que van a hacer un inversionista que tenga bonos de España, Italia, Grecia, Portugal o Irlanda, van a dejar esos bonos y probablemente se van a ir a refugiar en Alemania, porque no tienen que perder por el tipo de cambio. Se van a refugiar en un bono. Lo único que haces es sacas un euro de España y lo pones en Alemania. Más o menos. También animado, muchachos, ¿no? Ya. Sigamos entonces ahora con noticias de la semana. Primero, el jueves tuvimos la clase, salió el dato de desempleo. Y el desempleo cayó bastante, relativamente buenas noticias en el mercado laboral. Eso es la noticia de la izquierda. Pero vean la noticia de la derecha. Cuando hay buenas, lo que comentamos, y creo que fue Sebastián el que lo dijo, que cuando hay buenas noticias en la economía, a veces son malas noticias para la política, para la liquidez global.
Entonces, conforme buena noticia vio en Estados Unidos, dicen, pucha, ya la Fed no va a ser tan expansiva posiblemente. Entonces, siempre hay ese trade-off de que una buena noticia macro a veces puede resultar una noticia negativa para los mercados. ¿Vamos bien? Ahorita les voy a ofrecer medio punto. Una pregunta, una digresión. Adel respondió bien la vez pasada sobre China. Tiene medio puntito por ahí. Creo que la forma más eficiente de promover su participación. Y también fue uno de los dos Sebastianes. Creo que fue Sebastián Ullman, ¿no? Ah, no, Collantes. Perdón. Ah, ya. Si Ullman no protesta, eres tú, Sebastián Collantes. Ya. Para ponerle después. Ya. Entonces, otra cosa que salió interesante en la semana es un artículo de Economist, que a su vez cita un paper, un working paper del NBR, donde muestran que la plata que se está dando, el gobierno está dando, los cheques que está dando para que los agentes gasten y reactiven la economía, en gran parte se están yendo a pagar deudas o a ahorrar. Y es que, miren, a la izquierda tienen el eje del ingreso. Mientras menos ingresos tengas, es obvio que vas a tener que gastar más en tu consumo y menos en tu ahorro. Pero conforme más plata tengas, la plata que te están dando del estímulo, bueno, habría que preguntarse por qué alguien que tiene este ingreso recibe el estímulo, pero bueno, lo concreto es que mientras más plata tienes, esa plata que te da el gobierno lo vas a destinar más a pagar deudas o a ahorrar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú quieres reactivar la economía y ves que la gente no gasta, ¿no? Entonces, como 42%, solamente 42% del gasto de lo que el gobierno ha puesto en manos de la gente, en manos de las familias, ha sido gastado. 27% ha sido ahorrado y el 31% ha sido usado para repagar deudas, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto también tiene que ver con los temores de deflación. Imagínense si se consolida en Estados Unidos los temores de deflación. Acuérdense lo que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Caída de la demanda. Si hay la demanda está por debajo de la oferta, va a haber caída de precios. La caída de precios genera expectativas de deflación. La expectativa de deflación lleva a postergar el consumo y a pagar la deuda. Imaginémonos que en este contexto en que las familias están altamente endeudadas, se instala en la economía la deflación. Y esto es un poco el gran riesgo hoy en día. Si la deflación se instala, miren a la derecha, ¿qué va a pasar con la tasa de interés real? A ver, Lucian, si nos puede decir, o María Gracia, ¿qué va a pasar con la tasa de interés real si es que la inflación cae y se vuelve negativa? La tasa de interés real va a ser positiva. Así como cuando la tasa de interés nominal es fija y hay un montón de inflación, tú esperas pagar la deuda después que la inflación se haya comido tu deuda. Cuando la inflación es negativa, tu deuda va a subir en términos reales. Entonces, si hay deflación, los agentes decir, mejor ahorita, pago, miren, acá entra. Entonces, si hay mucha deuda y empieza a haber deflación, ¿qué va a pasar? La gente que tenga alto endeudamiento, como está pasando ahorita, va a decidir postergar consumo para pagar deudas. Es decir, lo que hemos visto en la noticia se va a acentuar, ¿no? Entonces, por eso que es bien preocupante para Alemania, para la eurozona, que la inflación esté en terrenos negativos. Gente altamente endeudada va a decir, oye, mejor empiezo a pagar deudas porque mañana mi deuda va a valer más en términos reales. Y si sé que la inflación mañana lo viene van a costar más, también postergo mi consumo y se puede generar efecto Japón. Por eso que les traje también a colación esta noticia, porque vincula lo que hemos visto en la clase de ayer sobre el riesgo de un escenario deflacionario. Y el mundo hoy día está en algunos países desarrollados con riesgos de deflación. Otra cosa que pasó el martes fue que los mercados corrigieron feo a la baja. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Tesla cayó como 20%, la mayor caída histórica de una acción. ¿Por qué cayó exactamente, Juan Antonio? Cayó en parte porque no fue aceptado en el índice Standard & Poor's, así es,
¿Y por qué creen que no fue aceptado? Si es la empresa con mayor utilización, vale creo que el doble de que Toyota, que hasta donde entiendo debe producir mucho más carros que Tesla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no han aceptado a Tesla en el Standard & Poor's? ¿Nadie? O sea, digamos, si yo diría, lo que intuyo es que si una empresa, creo que las acciones de Tesla se han multiplicado por 2. Una empresa con una gran capitalización, si lo metes en el índice, por más que sea una empresa importante, le va a meter mucha volatilidad porque viene de un boom que no se sabe hasta qué punto es sostenible. Entonces, hasta donde he leído noticias, el Standard & Poor's no lo incluyó para reducir los riesgos de volatilidad fuerte porque y eso hizo que a su vez que Tesla tuviera una caída importante. Claro, exactamente, con estados más estables, exactamente, Luis Diego. En cambio, imagínense la volatilidad que le iba a meter Tesla, una empresa que es de capitalización, ¿cuánto es? $2 billones, me imagino. El doble que Toyota, puede bajar, meterle un montón de volatilidad. Pregunta a pie de página. Ustedes saben que Tesla produce autos eléctricos. ¿Nos conviene o no que el mundo produzca autos eléctricos? ¿Por qué, Sebastián? Más allá del tema medioambiental, ¿no? Que sí es cierto también. Más, profe, lo hablo mejor, o sea, yo diría que conviene porque, sobre todo, hoy por hoy está de moda y es una tendencia, no es una tendencia, o sea, es una tendencia pasajera, pero que va a ser una tendencia a largo plazo que, digamos, la tendencia ESG, que todo sea renovable, que todo sea eléctrico, sobre todo porque los costos económicos del calentamiento global se están haciendo más evidentes con incendios forestales, con inundaciones alrededor de todo el Bueno, claro, eso es en términos globales, es cierto, Ajá. pero para Perú hay una ventaja particular del auto eléctrico, que demanda 4 o 5 veces más cobre. Entonces, imagínense que claro, también necesitas el litio para la batería, pero el tema para Perú sería que un auto eléctrico tiene 4 o 5 veces más componente de cobre que un auto a gasolina. Entonces, imagínense que los chinos empiecen a comprarse un auto, los precios del cobre deberían tener un buen soporte por ese cambio, esa innovación tecnológica. Claro, la cosa es que, como bien dicen, esas baterías de litio y cobalto tienen que tener mucho más autonomía y asegurarse que un carro se puede cargar un ratito y avanzar un buen trecho. Pero ya es una tendencia, no solo es Tesla, son todas las grandes empresas automotrices, son los gobiernos que quieren promover esto. Entonces, ahí podría haber un buen soporte para el precio del cobre si es que los autos eléctricos se consolidan. Y eso siempre es importante. ¿Cuánto tiempo cree que pase hasta que se dé? No sé, en verdad. Ha habido, por ejemplo, proyectos como el etanol, el biodiesel que se han quedado a mitad de camino. Este parece ser un aspecto mucho más prometedor, que se tiene que solucionar el tema de las baterías, un poco los costos. Las baterías requieren litio y cobalto, y litio no hay mucho. Entonces ahí puede haber algunos cuellos de botella que yo sospecho, por la magnitud de gente que está investigando y por la cantidad de dinero involucrado, lo van a solucionar. Y ahí no sé en cuánto tiempo en verdad tomaría. En Puno sí hay yacimiento de litio, efectivamente, en Bolivia, creo que en Argentina. Ahora, también, como dice Adel, ¿qué pasa si en el camino encuentran un sustituto del cobre? El grafeno. Entonces, ahí sí puede haber riesgos de sustitución, ¿no? Y en el camino el cobre ya no lo demanda. Entonces, cuando vino la corrección, fue prácticamente la clase de texto que hemos visto en el primer día de clases. ¿Cómo se ajustan los mercados? Los mercados van mal,
los precios de los commodities caen, en particular el petróleo cayó más por otros temas, por otros factores, pero en general todos los commodities caen, ¿no? Incluso cae el oro, podría haber subido, pero cae porque el dólar se aprecia. Y miren las monedas, todas las monedas acá son dólares por euro, es decir, el dólar se fortaleció frente al euro, a la libra esterlina, al dólar australiano, al dólar neozelandés. ¿Por qué? Porque en parte el Reino Unido estaba afectado por el tema del Brexit. Cada vez es más complicado que haya un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea para salir ordenadamente de sus compromisos comerciales. Entonces, todas las monedas, excepto ¿cuál? El yen japonés. Acuérdense que estos son invertidos. Los 4 primeros están dólares por unidad monetaria. Por lo tanto, cuando caen, quiere decir que el dólar se está apreciando. Menos dólares para comprar una moneda. El quinto sí está en yenes por dólar. Entonces, lo que vemos de este gráfico, que lo único que se ha apreciado durante el periodo de turbulencia ha sido el yen. Y acuérdense, el yen normalmente en periodo de turbulencia se aprecia incluso frente al dólar. Entonces, hasta ahorita va como el diagramita del primer día de clases. Commodities caen, monedas se deprecian, excepto el yen japonés. Bolsas caen, en particular el Nasdaq, que tiene a Tesla dentro, ¿no? Los rendimientos, los bonos de los principales países, ¿qué pasa? Aversión al riesgo, dejas bolsas. Si dejas bolsas, compra bonos del Tesoro americano, del gobierno del Reino Unido, de Japón, Alemania, ¿se acuerdan? O Francia. Y entonces los rendimientos suben, demanda por bonos, sube el precio del bono, baja el rendimiento. Estas relaciones ya deben irlas familiarizando y sobre ello vamos a volver, pero cada vez voy a asumir que ya están casi interiorizadas. Entonces, hasta ahí la actualidad y pasamos ahora sí al tópico del curso. El bono ya está colgado en el Blackboard. Vamos a compartir ahora la otra clase. No, perdón, me equivoqué. Tengo que abrir. Ahora sí, vamos a empezar con la crisis subprime. Nos habíamos quedado, muchachos, en Estados Unidos. ¿Qué había pasado? Crisis larga en Estados Unidos por 3 choques severos, el atentado a las Torres Gemelas, la caída del precio de las bolsas, la caída de 30-40% en la bolsa de Estados Unidos y choque del petróleo. Ahí la Fed inyectó liquidez y terminamos con una burbuja en el mercado inmobiliario. Hasta ahí se acuerdan, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo pasamos de esta burbuja inmobiliaria a una crisis financiera. Vamos a hacer hechos estilizados recontra generales. Si alguien que conoce finanzas quiere contribuir al conocimiento de estos instrumentos, bienvenidos. Acá hay dos lecturas importantes, la de Rubin y Ming también, pero hay dos que son, una es un artículo que salió en la revista Finanzas y Desarrollo, donde explican bastante bien los tentáculos de la crisis subprime. Está en inglés y en castellano. Es una revista que saca el Fondo Monetario trimestralmente. Después vamos a hablar sobre eso. Y en la misma revista de Finanzas y Desarrollo, pero en otro número, sale la entrevista a Raham, que como ustedes bien comentaron, es un economista indio que trabajaba en el Fondo Monetario y que fue uno de los aguafiestas prediciendo la crisis subprime. Entonces ya habíamos visto esto.
los antecedentes, todo eso lo habíamos visto, el crecimiento de los 90, los choques, la respuesta política, los desequilibrios generados y si la FED había actuado bien o mal. Ahora lo que vamos a ver es cómo pasamos de la burbuja inmobiliaria a la crisis financiera. Miren, ¿se acuerdan que durante el año entre el 2000 y el 2006 el precio de la vivienda se duplicó, lo cual es para una economía desarrollada un incremento bastante significativo? Y eso llevó, como visto, a una evidencia de que el mercado se estaba saturando. La línea amarilla muestra el precio. Acá está el precio que se duplicó. Y esto que está subiendo son los inventarios. ¿Qué refleja el aumento de inventarios en este caso? ¿Qué estaría reflejando los inventarios? ¿Que el mercado está saturado? Podría verse de dos formas. Una, que el mercado está tan dinámico que los agentes quieren acumular viviendas, los constructores, para vender en caso siga aumentando la demanda. Y lo otro que se puede ver es que están construyendo y no están vendiendo. Por la evolución de los precios, ¿qué es más claro? Que está pasando lo segundo, que el mercado se está saturando, que ya cada vez hay menos viviendas que pueden venderse, por lo tanto los inventarios están subiendo, que es la barra roja, ¿no? Entonces ya hacia el 2006 se ve que el mercado inmobiliario y los precios de la vivienda se estabilizan y después van a empezar a caer. Y eso lo vemos, miren, en esta carátula de Economist, me parece súper sugerente, como una casa señala una caída en la economía. Entonces ya se preveía, esa carátula es del año 2007. El artículo, los tentáculos de la crisis subprime ya es de 2007 y la crisis subprime, su pico, su punto más álgido fue en septiembre del 2008. Es decir, esto se venía a venir, que el mercado inmobiliario estaba sobrevalorado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? La política monetaria de la FED genera un poco la burbuja inmobiliaria, baja regulación también, y justo cuando la FED empieza en el 2006 a subir tasa, ¿qué pasa con los contratos de hipotecas? También se empiezan a renegociar las tasas. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Pero, ojo, el segmento subprime se financia con tasas fijas durante 2 o 3 años y después empiezan a subir la tasa. Entonces, ¿qué pasa cuando la FED empieza a subir la tasa de interés y se empiezan a renovar contratos? La tasa de interés de los préstamos o en todo caso, la gente que ha comprado una vivienda y paga un monto determinado de un momento a otro por la renegociación de los contratos empieza a pagar más y el mercado se empieza a desacelerar. Y empieza, si el precio de la vivienda cae, va a afectar, y un ratito lo vamos a ver, la caída del consumo y va a afectar la inversión y va a haber una desaceleración económica. Quiero mejor mostrarles con este diagrama cuáles son los canales de transmisión. Siempre, muchachos, traten de hacer como diagrama para entender los canales de transmisión. Entonces, cuando el precio de la vivienda empieza a caer, obviamente, y hay inventarios de viviendas, es claro que la inversión residencial va a caer, ¿no es cierto? ¿Quién va a invertir si hay viviendas que todavía no puedo colocar y más aún si los precios están cayendo? ¿Qué pasa cuando la vivienda empieza a caer de precio? Una vivienda propia, veo que soy menos rico, así como cuando cayó la bolsa, me vi de un momento a otro más pobre. Si el precio de la vivienda empieza a caer, yo también tengo menos riqueza y eso me va a llevar a consumir menos. Si el precio de la vivienda cae, miren el tercer canal, yo voy a tener menos plata para pedir préstamos, para pedir, poner colateral frente a un préstamo y voy a poder tener menos financiamiento cuando el precio de la vivienda empieza a caer. Porque ya, por ejemplo, si doy como garantía mi vivienda, me van a dar menos plata. Y cuando la FED eleva la tasa de interés y renegocia contratos, la gente va a tener, a pesar de que la tasa de los bonos no haya subido, los contratos sí se están refinanciando a tasas nuevas. Y entonces la gente tiene que pagar más por su préstamo y por lo tanto tiene menos para el consumo. Entonces, si recapitulamos, lo que deberíamos haber esperado es una caída en la inversión residencial, que hubiera supuesto que la inversión se contraiga, la inversión residencial, o se desacelere, y una desaceleración o moderada caída en el consumo. Lo que vemos acá. Miren, miren hasta el segundo trimestre del 2008. ¿Qué ven? Inversión residencial contrayéndose.
menos 1,4, menos 1,2, menos 0,5. El consumo contrayéndose un poco, por lo menos desacelerándose. Hasta ahí lo que hemos visto sonaba lógico. Sin embargo, miren el tercer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre y el quinto trimestre de 2008. Miren la caída, y eso que ahora que me acuerdo de este dato se ha revisado posteriormente. Miren las caídas de BI del tercer trimestre, menos 4, caída de 6,8 y caída de 4,9. Esas caídas no parecen de una economía desarrollada con políticas macro anticíclicas. Ahí hay algo mucho más que el simple ajuste que habíamos visto acá. Estamos viendo que algo ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado que ha hecho que esta desaceleración prevista en la economía norteamericana o incluso una recesión terminara en una caída tan brusca del producto? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Alguien sabe? Sí lo saben, algunos, por lo menos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos de un ajuste en el mercado inmobiliario a una crisis financiera? Tal vez Juan Antonio. Spillovers, efectivamente. La quiebra de Lehman también, pero la quiebra de Lehman es reflejo de algo mayor. No sé si Natalie nos puede... El spillover sí es cierto, es todo un canal de transmisión que ahorita vamos a ver. La quiebra de Lehman refleja expectativas también, pero hay un efecto dominó que lo vamos a ver en un segundo. Y ahorita les pongo una inquietud y de ahí pasamos a ver un video. Miren. Miren, ¿eh? El segmento subprime en Estados Unidos, no, mejor pasemos, disculpen que contraiga, vamos a hacer mejor, voy a pasarles un video para mostrarles un segundo, les voy a pasar un video para que vean. Debí tenerlo listo, pero... muchachos, quiero ver si es que puedo compartirles, si no les envío el link para que lo vayan viendo. A ver, compartir pantalla. A ver, me escriben si es que pueden. Me dicen si lo escuchan, ¿ya? Profe, creo que mejor pase el link porque no se escucha muy bien así, compartiendo. A ver, ya. Es que todavía no lo he puesto, ¿eh? Ya, les paso el link entonces. George Parr, you are ¿Qué te lo escuchan? ¿Más o an menos? investment banker. I am, yes. Yes. ¿Lo escuchan bien, muchachos? ¿O les paso el link? Bueno, les paso el link en todo caso. El video dura 8 minutos y en 10 minutos nos volvemos a conectar en este video. Así se escucha. Ajá, gracias. A ver, igual se los paso. Lo voy a poner. Quiere, no escuche, lo ve en su computadora. Y los que lo escuchan lo ven por acá. Pero ya se colgó, miren. Así estoy grabando, ¿no? Vamos a ver si lo comparto y lo vemos juntos. Quien quiera ya irlo viendo.
Bueno, les puse ese video porque con algo de humor y un poco de incorrección política, expresa muy bien la idea de cómo funcionan los mercados financieros y cómo se dio este efecto multiplicador que bien lo ha dicho, si no me equivoco, Luis Diego. Los CDS, los CDO son instrumentos que justo vamos a comentar. ¿Quiénes han escuchado hablar de los CDS, los CDOs? Adel, Luis Diego. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer lo básico. En verdad, las finanzas no son muy amigas mías, así que yo también les voy a explicar lo central del CDO, pero sí permite entender un poco este efecto multiplicador. Miren, empecemos por el segmento subprime. ¿Qué es el segmento subprime? El personaje del video que recibe un préstamo para una vivienda estaba en este segmento que es 14%. El segmento subprime se conoce al segmento donde hay mucha gente que recibe créditos, pero que probablemente no están en capacidad de pagar. Si han visto la película La Gran Apuesta, ahí ven gente que gracias al préstamo compra casas y sigue comprando aún cuando no tenga necesariamente ingresos para el futuro. Hay un boom de enganchar a la gente para comprar una vivienda. Y básicamente eso se da en el segmento subprime, que es el 14% del segmento inmobiliario en Estados Unidos hacia antes de la crisis. Entonces, más o menos es 15% del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Se otorga a personas con débil perfil crediticio, muchos conocidos como ninjas. No sé si han escuchado el término ninjas. ¿Alguien sabe qué significa? Es un poco despectivo, pero es un término que grafica bastante la situación de los que recibían estos préstamos. Ninjas es no income, no jobs y no assets. O sea, ni ingreso, ni trabajo, ni activo. Entonces, se le presta a esta persona que no tiene un perfil muy confiable, que no tienen historial crediticio o peor aún, tienen un mal historial crediticio. ¿Y cómo los enganchas? Con una baja cuota inicial, incluso sin cuota inicial, incluso les prestas para pagar la cuota inicial. Y la gracia que tiene el préstamo viene acá para los que prestan, que la mayoría se otorga tasas variables entre 200 y 300 puntos sobre el segmento prime. Mientras que el segmento prime son tasas fijas, en el segmento subprime después de 2 años renegocian los contratos y suben la tasa. Eso fue hacia el año 6 más o menos. Entonces, así es, con unas tasas ajustables. Gracias, Luis Diego. Entonces, miren cómo a la derecha, cómo va la morosidad del segmento subprime. Bastante grande. Empieza a aumentar de 10% a 16%. Es lógico que tenga más morosidad porque se ha otorgado con mucho más criterios relajados este crédito. Lo que dice el video en verdad es muy cierto, ¿no? Se entregaba a gente con la cual tú no ibas a tener una relación de largo plazo. Eso es una gran diferencia, que cuando el banco antes te prestaba a ti, el banco te vigilaba, el banco era el dueño de esa creencia. En cambio, ahora los que otorgan los créditos son agentes inmobiliarios que buscan generar la hipoteca. Esa hipoteca al toque se la pasan al banco para que la titulice. Y una vez titulizado, pasa a otros agentes. Entonces, no había mucho incentivo a evaluar bien el crédito. Básicamente era conseguir una hipoteca, cobrar mi comisión y de ahí trasladar el riesgo a otra persona. Eso lo pueden ver bastante en las 3 películas, en particular en la primera, el documental, y en la película que fue nominada al Oscar, The Big Short. ¿Alguien ha visto alguna de las películas? Para ver qué tantas referencias hago. Ah, está bien. Ajá. Estupendo. En verdad que La Gran Apuesta, Ana María, me parece, cinematográficamente es una película bien ingeniosa, bastante densa para hacer el circuito comercial. Me pareció bastante arriesgado La Gran Apuesta como propuesta de película comercial, porque tiene mucha información que puede confundir. Pero igual es una película con un desarrollo súper interesante. Y Inside Jobs es un documental bastante pulcro también, con bastante detalle, ¿no? Entonces, miren la
la morosidad del segmento, me alegro que hayan visto la película, muchachos, son bien útiles. La morosidad del segmento prime no subió casi nada. Todo se concentra en el segmento subprime. Y acá viene un cálculo grueso como para ver cuál ha sido el efecto dominó. Lo que dijo alguien por ahí, creo que Sebastián, o el efecto spillover, ¿no? Que cómo chorrea del segmento inmobiliario, empieza todo un dominó hacia el sector real. Mire, el mercado inmobiliario, hemos dicho que pensaba antes de la crisis 15% del mercado inmobiliario de Estados Unidos. La morosidad de ese segmento era también 15%. Si el mercado inmobiliario de Estados Unidos hacia el 2007 era 10 billones de dólares, 10 billones nuestros, 10 millones de millones, ¿qué va a pasar? Imaginémonos que estos morosos que ya no pueden pagar su vivienda deciden en el extremo, así de puros arrebatados, incendiar su vivienda y dejar todo destruido. Es un caso extremo, obviamente, ¿no? Entonces, si el 15% de morosos destruye su vivienda, tendríamos que el mercado inmobiliario perdería ¿cuánto? 15% del segmento subprime, del cual 15% está en morosidad, sobre un mercado de 10 millones. Las pérdidas totales serían solamente 225 mil millones de dólares, si es que todos los morosos del segmento subprime quemaran su vivienda. ¿Está bien? ¿Y cuánto fueron las pérdidas de los bancos, solamente de los bancos? Estos son 3 estimados que puso el Fondo Monetario. El último estimado muestra que las pérdidas de los bancos por toda la crisis financiera fueron más o menos 2.3 billones de dólares, es decir, 10 veces más que las pérdidas involucradas en el mercado subprime. Ese es el efecto spillover que mencionan. Ahora vamos a tratar de entender por qué algo que hubiera valido en pérdidas 225 mil millones puede generar solo en los bancos una pérdida 10 veces mayor. Entonces, ahí vienen otros 2 videos. A ver si este lo podemos pasar. Se los he colgado a ver si es que se puede. Me dicen también si lo escuchan. ¿Lo escuchan, muchachos? Ah, es que no he compartido video. Claro, no he compartido audio. Perdón. Ya, un segundito, por favor. Ya sé por qué. Tengo que volver a... Disculpen los problemas técnicos. Dejar de compartir. Voy a volverlo a compartir. Ventana de app. Pero no me pide compartir. Un segundo. Acá está. Ya. Ahora sí, me dicen por favor si lo escuchan. Entonces, todo tiene solución, muchachos. Este video se los he colgado en el... Entren al Blackboard, me olvidé decirles. Hay 3 videos que son bien importantes que lo vean. Están en el WhatsApp, claro. Gracias, Adel. Estás cumpliendo tu rol de delegado. Les he enviado... vean el segundo video que les he enviado por WhatsApp. Mírenlo, por favor. Gracias a él. Me había olvidado que se los había enviado. También están colgados en el Blackboard, como videos separados. Vean, por favor, el segundo video que les he enviado, el que tiene la cara de George Bush. Y lo vemos.
Bueno, muchachos, vieron el video, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Miren, ¿cuál es la idea de este crédito de CDO o Collateral Debt Obligation? Una vivienda, yo entrego un préstamo, soy un agente inmobiliario, presto plata para que compren una vivienda. El comprador de la vivienda lo que genera es una hipoteca, ¿no? Esa hipoteca se tituliza y se convierte en mortgage-backed securities o CDOs, ¿no? Y esa empaquetado se vende a los bancos, a la banca de inversión, a los fondos de pensiones, a los fondos mutuos, etcétera, etcétera, que quieren valores AAA. Ahorita vamos a ver un poco cómo se hace la alquimia financiera con estos valores AAA. Entonces, el primer tema es que ya el que presta el dinero no se preocupa del seguimiento del que ha tomado el préstamo, solamente se preocupa en generar una hipoteca para ganar una comisión. Se lo pasan a los bancos también empaquetan y a su vez se lo pasan a otros, ¿no? Ahora, ¿por qué, aparte de un comportamiento, incentivos mal planteados, también era cierto que mientras subiera el precio de la vivienda, a mí no me importa si la gente paga o no paga, porque mientras el precio de la vivienda siga subiendo, yo puedo ejecutar la vivienda para recuperar mi préstamo. Entonces, muchas veces se cree que el boom inmobiliario va a seguir por un tiempo más, entonces dicen, no importa, yo genero una obligación, esa obligación, en caso de la gente no pague, el dueño de la casa no pague, yo le ejecuto la casa y recupero mi préstamo. El problema es cuando el precio de la vivienda empieza a caer y te das cuenta que no puedes cubrir la deuda con la casa porque ahora vale menos, ¿no? Entonces, pasamos, un agente se endeuda para comprar una vivienda, genera una hipoteca, el agente inmobiliario coloca la hipoteca a los bancos lo empaquetan y de ahí se vende. Y lo compran, como le digo, agentes que necesitan muchas veces títulos AAA como parte de su cartera de inversión. Entonces, vamos a explicar brevemente cómo se pasa de activos riesgosos como hipotecas subprime a activos AAA. Miren, básicamente yo tengo un pool de hipotecas. Segmentos subprime, desde el 1 hasta la hipoteca N subprime. Si han visto, con los que han visto la gran apuesta, han visto cómo entraban a cada título y veían qué hipoteca había detrás, pues así se trabajaba, ¿no? Se empaquetaban una serie de hipotecas subprime. También podían venir con créditos, crédito de automóviles, acreencia de tarjeta de crédito, etc. Eso se empaqueta y se forman 3 tramos. El tramo senior, el tramo mezzanini y un tramo equity, que es el más riesgoso. ¿Por qué lo empaqueto? Porque quiero formar 3 tramos diferentes, que son en el fondo como 3 títulos diferentes. El tramo senior es el que va a recibir primero los pagos y los intereses. Y el tramo equity es el más riesgoso. A veces se le queda con ese tramo, que es el primero en afectarse por los incumplimientos de pago. Entonces, lo que se crea es hipotecas, segmentos, tramos, donde este tramo aparentemente es 100% seguro porque es bien difícil que el incumplimiento de pago llegue hasta este tramo y además porque los que pagan sus hipotecas van a beneficiar directamente a los tenedores de este tramo. Más o menos. Y se pasa, si yo hubiera titulizado una hipoteca subprime, probablemente era grado especulativo. Pero al hacer este pool de hipotecas y crear estos tramos, lo que va a pasar es que se reduce el riesgo. Y como dicen en el video de Inside Jobs, los físicos de la Guerra Fría que estaban aburridos entraron a la industria financiera para crear estos instrumentos bastante sofisticados. Entonces, se pasa de hipotecas subprimes que serían
el activo subyacente riesgoso de un activo se pasa a tener activos de bajo riesgo, o al menos así se pensaba, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se forma un CDO, se lo dejo ahí nomás de referencia. Y incluso estos títulos se califican, las agencias calificadoras lo califican con AAA, que es un requisito para que muchos agentes adquieran esos títulos, perdón. Y acá viene otro tema adicional. A ver, voy a pasarles este video. Bueno, vean, tengo un tema pequeñito que arreglar. Vayan viendo este video, por favor, muchachos, que está también, se los he enviado por el WhatsApp y lo comentamos en un ratito. Bueno, seguimos, muchachos. Disculpen, tenía un tema urgente que ver. Bueno, ¿qué opinan de los CDS? ¿Habían escuchado hablar de los CDS? Lo interesante de los CDS, y si quieren después les cuento un ejemplo cómo se entiende que todo el mundo puede apostar en contra de un título. Lo ven en la película La Gran Apuesta, cuando este médico medio loco apuesta y hace contratos privados, simplemente aunque no tenga los activos, apuesta contra esos activos. Después le voy a comentar un poco el ejemplo de los bonos griegos que entraron y cómo gente que no tenía ese bono pudo cobrarlo. Tal vez lo cuento a principio de la próxima clase. Pero lo concreto ahí es que los CDS y los CDO, o sea, yo puedo obtener miles de primas contra un evento que yo creo que no va a pasar, como lo hizo AIG.
y voy recibiendo primas. Pero cuando llega el siniestro, no tengo cómo pagarlo. Y si ustedes ven la segunda película, que es creo la que menos deben haber visto porque no sé en dónde está, que es Too Big to Fail, ahí se ve como el secretario del Tesoro, Paulson, no sabía la cantidad de contratos que tenía AIG de CDS, es decir, primas que había cobrado, habían recibido un montón de plata, pero no habían previsto que el evento catastrófico se diera. Entonces, ¿qué estamos? AIG, así es. Luis Diego, así es. Entonces, ¿qué pasa con estos CDOs y CDS? Y eso tiene que ver con la visión de Raham. Decía Raham que estos instrumentos lo que estaban generando eran unos incentivos muy asimétricos y hacían al mercado financiero mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque mientras yo coloco en el primer año un montón de CDOs o recibo un montón de primas por los CDS, ¿qué va a pasar? Voy a tener un montón de utilidades. Tengo un montón de utilidades, me dan mi superbono de 100 millones de dólares y soy el CEO. El segundo año también meto un montón de plata, como Lehman Brothers, en títulos sofisticados y un poco transparentes. Gano otro, yo como CEO gano otros 100 millones de dólares. Llega el tercer año otros 100 millones de dólares. Y el cuarto año se fregó la empresa, nadie paga. ¿Qué pasa? Yo no voy a perder mis 300 millones que he ganado. Entonces los incentivos están muy mal alineados. Porque si te pusieran a ti, si tú fueras el dueño de la empresa y la querías preservar, probablemente no te hubieras comportado con el riesgo que te comportaste en los primeros años. Entonces, son incentivos económicos para las ganancias, pero no mucho castigo en el caso de las pérdidas. Y por eso es que colocas que hasta que se acabe la fiesta, ¿no? Y eso se ve en la película que menos han visto, que es Too Big to Fail. Cómo había AIG recibido, bueno, también lo ven en Inside Jobs, como AIG había recibido tantas primas, un montón de plata, AIG recibía de los funcionarios un montón de bonos, pero cuando viene pues el evento siniestro, tenía demasiada deuda por pagar y no había aprovisionado nada. Entonces, lo que tenemos en cierta forma, manera de resumen, es que viene la caída en los precios de las viviendas, aumenta la morosidad, cae el precio de las hipotecas, con ello cae en el precio de los activos derivados asociados, CDOs, por ejemplo, cae no solamente los activos respaldados en CDOs, también en inmuebles, también caen los activos respaldados en préstamos estudiantiles, a creencia de tarjeta de crédito, créditos corporativos, todo lo que se puede utilizar, nadie lo quiere. Y empieza a haber pérdida de capital y temores de insolvencia. Y así es como la bolsa empieza a caer previo a la crisis. Y entonces, cuando tú no sabes qué banco está involucrado, de los temores de insolvencia, ya los bancos empiezan a tener miedo de prestarle al otro banco porque nadie sabe quién tiene basura y cuánta basura debajo de la alfombra. Entonces, nadie se presta y aumenta el riesgo. El riesgo lo ven en este indicador VIX. ¿Se acuerdan del VIX? Pues en la pandemia el VIX ha llegado a 81. En la crisis subprime llegó a 80. Este era el indicador, el nivel más alto que había alcanzado la aversión al riesgo medida a través del VIX hasta antes de la presente pandemia. Entonces, si todos están con riesgo, todos tienen miedo de prestarle a alguien, se afecta la liquidez de corto plazo, que se refleja en esto que se llama TD Spread, el diferencial entre la tasa interbancaria y los bonos a corto plazo de Estados Unidos, que quiere decir que la gente, entre los bancos, nadie se quiere prestar, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben, todos prefieren lo que hemos visto el primer día de clases, el cash hoarding, el atesoramiento de cash, tener la liquidez en bóveda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de ahí se pasan a restricciones ya de crédito de mediano y largo plazo, ¿no? Quiebran las agencias de seguro, muchas empresas colocaban papel de corto plazo para comprar estos títulos de largo plazo, después no lo pueden liquidar, etcétera, etcétera. Se genera lo que se conoce como un credit crunch y un rompimiento de la cadena de pagos. Para más precisión, léanse este artículo
ya vamos a terminar más o menos a tiempo. Este artículo es el más denso que les voy a dejar como parte del control quinto, pero igual, porfa, vale la pena. Entonces, lo que hubiera sido simplemente una desaceleración económica, terminó siendo por la caída de los precios de la vivienda y el aumento de la morosidad y la exposición de los bancos y los agentes financieros, terminó en una crisis financiera que generó una recesión brutal y una quiebra de bancos, ¿no? Se desapareció casi la banca de inversión y los casos llegaron a todos los sectores reales y financieros. ¿Qué pasó en Estados Unidos? También, no solamente Estados Unidos, fue una crisis global. Miren, Europa, como también todo se fue para abajo. Alemania, Francia, Reino Unido cayeron. En Europa, por ejemplo, eso lo vamos a ver en ¿cuántas clases? En 3 clases más. Vamos a ver la eurozona con su moneda común. La eurozona ya venía desacelerándose. Y viene la crisis subprime, que ya había Alemania enfrentado una apreciación del euro y la recesión en Estados Unidos y Japón se desacelera más. Tenía exposición a activos tóxicos también. Y también tenían su propia burbuja inmobiliaria que también cae, se estalla con la crisis subprime. A pesar de que el mercado inmobiliario es un mercado no transable, los ciclos del precio de la vivienda están muy relacionados porque la liquidez va a todo lado. Entonces, la liquidez hace que los ciclos del mercado inmobiliario estén muy correlacionados. Y aparte, Europa tenía lo que se conoce como rigideces estructurales, que también lo vamos a ver en 3 clases más. Es decir, Europa sufría de lo que se conocía como euroesclerosis. Países que tenían muchas rigideces, no tenían mercados laborales flexibles, tenían un montón de rigideces institucionales, ¿no? Y se ven afectados en ese momento de la crisis. O sea, esta crisis que se inicia en Estados Unidos, en el segmento subprime propio de Estados Unidos, termina afectando a todos. Japón tuvo mala suerte en cierta forma. La banca japonesa no tenía exposición a esos títulos tóxicos. Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis? Lo hemos visto el primer día de clase. ¿Qué pasa con el yen? ¿Se aprecia o se deprecia cuando viene una crisis global? Si responden, se aprecia. ¿Y Japón qué es? Es una economía exportadora. Muy bien, muchachos. Es una economía exportadora. Entonces, la turbulencia fortalece al yen, en parte porque se va a apreciar. ¿Pero por qué se aprecia? Porque mucha gente se endeudaba en yenes a tasa de casi de 0%, compraba activos en Brasil, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Nueva Zelanda, en Australia, en la moneda local. Cuando viene la crisis, la gente deshace sus activos financieros en esos países y regresa al yen. Y el yen se aprecia y afecta las exportaciones. Acuérdense que Japón es una economía muy sensible al sector exportador. Con la caída que había en el PBI mundial por la crisis, más la apreciación del yen, se enfrió nuevamente la economía y sigue su círculo vicioso de recesión y deflación, ¿no? Y eso para Japón, miren cómo el crecimiento que estaba saliendo de la desaceleración y la inflación modestamente acercándose a 1%, vuelve a caer en el 2008. ¿No? 2008-2009, otra vez Japón le van a dar un empujón para seguir en su espiral deflación-recesión. Los impactos sobre América Latina lo vamos a ver en 2 clases más. Cuando veamos cómo todo lo que hemos visto hasta este momento, Estados Unidos, la crisis subprime, la Fed, China, todo lo que veamos hasta la clase de mañana, del próximo jueves, en el subsiguiente jueves vamos a ver cómo lo que hemos visto hasta este momento impacta sobre América Latina, porque la gracia de esto es que el entorno en el cual se desarrollan los negocios, o incluso el dólar, que es una variable relevante para muchos de nosotros, que por ahí quiere comprar un bien importado, nos vemos afectados por lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, lo que llegamos es a una crisis que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, una recesión no comparable a ninguna recesión de los últimos 60 años. ¿Se acuerdan cuánto va a caer el PBI este año más o menos, muchachos? Echen un número, un par de números. El que acierte
tiene medio punto, los dos primeros que escriban. No, están más pesimistas ustedes. Ya, Luis Diego tiene medio punto. 6, ya. Ya ganó Luis Diego. A ver, medio puntito. Así participan, muchachos. Ahí. Ustedes son muy buenos economistas. Los que son economistas funcionan con incentivos. Pero, Espero que el profe, mundo caiga profe, 5%. Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, por favor. Digamos, la diferencia entre el desarrollo del dólar en esta crisis y en la crisis financiera del 2008 es, o sea, ahorita el dólar se ha apreciado, pero en la crisis de 2008, que yo recuerdo que respecto a los países emergentes o a otros países desarrollados, como que fue lo contrario, ¿no? La diferencia es que ahorita sí está, digamos, más fuerte su característica de activo refugio y antes era como que, ya, si yo compraba dólares, ¿dónde los ponía? Porque como que tenía toda esa crisis financiera que no sabía en Estados Unidos cuáles eran los activos que valían y cuáles no. O sea, eso es como que lo que, Buen eso punto, es como que pero lo me que dejó parece que el que dólar se aprecie. tu análisis está bien, pero curiosamente no se dio. O sea, eso lo vamos a ver en 2 clases más. Cuando viene la crisis, o sea, todo el mundo decía, Estados Unidos tiene un gran déficit en cuenta corriente, es insostenible, el dólar tiene que depreciarse. Curiosamente, con la crisis el dólar se apreció. En el corto plazo se refugiaron en lo bono del tesoro y si no me equivoco, el dólar se apreció bastante entre septiembre y diciembre de ese año, contrariamente a lo que uno hubiera esperado. Y esta vez, a partir de marzo, abril, cuando la Fed dice que va a inyectar un montón de liquidez, el dólar se empieza a depreciar. Al comienzo de la pandemia probablemente el dólar se ha fortalecido, pero una vez que la anuncia todo su paquetazo de este año, el dólar se ha debilitado. Algo parecido pasó en el 2008-2009, cuando en septiembre viene la quiebra financiera. Lo más interesante es que ¿en qué se refugian? En los activos financieros del país que tiene la crisis, que es lo bono del Tesoro americano. Igual te confirmo la magnitud es exacta, pero el dólar se apreció al inicio de la crisis financiera y al inicio de la pandemia. Pero este debilitamiento actual del dólar es creo que más fuerte que el debilitamiento que empezó unos 3 o 4 meses después de la crisis subprime. Con números te respondo mejor la próxima clase, pero ahorita el dólar se está debilitando y se debilita porque la Fed tiene políticas monetarias expansivas por un tiempo prolongado. Gracias por la pregunta. Entonces, esto lo vamos a ver después. Creo que este es un artículo bien interesante. Lo voy a colgar. No va a ser lectura obligatoria tal vez, pero es Terrones, es un Marco Terrones, que es un economista de la Católica que trabajaba en el Fondo Monetario. Cuando trabajaba en el Fondo Monetario, trabajó mucho el análisis de las recesiones y muestra que las recesiones, por ejemplo, que son por choques petroleros, la caída del producto es solamente 4 trimestres. Y la pérdida de producto, se recupera el producto en 4 trimestres. Es decir, la recesión dura 3 trimestres y el producto que se ha perdido se recupera en 4 trimestres. Cuando viene la crisis financieras, evalúa varias crisis y dice, en las crisis financieras, la recesión dura 7 trimestres y para recuperar el nivel previo te demora 5 trimestres. Es decir, que las crisis financieras son mucho más costosas en términos de producto. Claro, eso fue antes de la pandemia, ¿no? La pandemia ahora es la megacrisis, incluso la crisis financiera vista desde ahora, desde hoy, desde el presente, perdón, es una crisis relativamente menor si la comparamos con esta pandemia. Pero les voy a dejar uno o dos artículos de Marco Terrones que ahora, si no me equivoco, enseña ahora en la Pacífico, ¿no? Es un economista muy riguroso en el análisis de las recesiones. Y bien claro, o sea, ahí van a encontrar cada recesión por qué fue. Por ejemplo, en el año 82, porque la Fed elevó la tasa de interés muy fuerte, en el año 97 por varios choques, en los 70 por el petróleo, y así hay un montón de crisis que tienen diferentes factores que la desencadenan. Y para terminar, claro, tenía un cuadrito acá.
acá, el efecto inventario. Vamos a explicar qué es el efecto inventarios y con eso creo que terminamos. Voy a explicarles con el riesgo de hacer un papelón con la pizarra en blanco. Me arriesgo, muchachos, me salen horribles las letras. Ya. Imaginémonos, ¿qué es el efecto inventarios? Que fue algo que magnificó la crisis. Ahorita les explico. Imaginémonos que yo tengo una demanda como 80. No sé si hay una mejor forma de escribir, pero me van a tener paciencia. La demanda es 80. Y la oferta dice, miren, me están demandando 80, pero ¿qué pasa si la demanda está muy dinámica, la economía mundial está creciendo? ¿Qué tal si yo pongo 20 de inventario? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por ahí me demanden más y no lo puedo atender a mi proveedor, mejor produzco más y lo guardo porque en cualquier momento me lo van a demandar. Entonces, yo tengo 80 de demanda, pero mi producción es igual a 100. Me explico, o sea, están produciendo para acumular inventarios. Estos son lo que se conoce como inventarios. Satisface la demanda, más acumulo inventarios en el almacén a la espera de que llegue más demanda. Y eso suele suceder cuando las economías están bollantes, con crecimiento sostenido, tú quieres abastecer al mercado rápidamente. Pero ¿qué pasa si de un momento a otro, en una forma no prevista, la demanda cae a 60? Tú deberías abastecer esos 60, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En lugar de producir los 60, ¿qué tal si, como la economía se puso fea, qué tal si yo le quito, en lugar de producir 60, produzco 40 más 20 de inventarios? Es decir, voy a producir solamente, ¿cuánto? 40. ¿Me explico? Es un ejemplo un poco grueso, pero ayuda a entender cómo el efecto inventarios hizo que cuando tú producías, o sea, que había sido una caída de la demanda de 80 a 60, termina siendo una caída de la oferta de 100 a 40. Perdón. ¿Me explico? Entonces, los inventarios jugaron un rol bastante desestabilizador. Sobredimensionaron la producción en el periodo que la demanda iba alta, y cuando viene la caída de la demanda, por ejemplo, en los países del sudeste asiático, más Singapur y otros más que te producen electrodomésticos, se les llenó, tenían un montón de inventarios, y en lugar de producir, empezaron a deshacerse de esos inventarios para vender televisores, todo lo demás. Entonces, a la caída de la demanda se sumó que en lugar de producir, agarraban inventarios porque ya veían que la cosa estaba fea y iban a tenerlos almacenados por un buen tiempo. ¿Más o menos? Si 5 responden sí, ya casi terminamos la clase. Ya, gracias, Jimena. Otro incentivo, no es puntos, pero ya van 5. Ya, muchachos, entonces, para terminar la clase, ahí estamos ya explicando, me trabé, suele pasar, presencialmente también me trabo. A ver, vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Para ir viendo en perspectiva el curso. Bueno, perdón, y para terminar, miren cómo la caída del PBI, como vimos la clase pasada, fue mayor en esta crisis que en las crisis anteriores. O sea, ¿qué hemos visto hasta ahora? Los factores que generaron el boom inmobiliario. Ahora hemos visto cómo del boom inmobiliario pasamos a la crisis financiera. Y la próxima clase va a ser cuál ha sido la respuesta de la Fed y del fisco en Estados Unidos, y cómo eso nos lleva finalmente a los dilemas de política monetaria actuales. Entonces, vamos a explicar un poco los dilemas de la Fed, cómo inyecta liquidez, cómo va a la tasa cero, cosa que no sucedía antes, cómo compra activos. Entonces, vamos a empezar a entender conceptos que hoy en día son de coyuntura.
el programa de compra de activos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver los dilemas que enfrentaba la FED hasta antes de la pandemia y los nuevos dilemas que enfrenta con la pandemia. ¿Ya? Y en la subsiguiente clase vamos a ver básicamente los canales de transmisión de esos eventos mundiales sobre las economías emergentes como Perú. La pregunta típica que deberían preguntarme ahorita es, ¿se acuerdan que el cronograma está del control la próxima semana, no es cierto? Entonces, el control de la próxima semana lo voy a dejar a final de la clase. Vamos a hacer clase porque si no, no vamos a atrasar. Y además, lo que vamos a hacer en la clase siguiente les va a ayudar a enfrentar su trabajo. Ese va a ser el primer control, el control número 1. Y el 17, efectivamente, el jueves 17. Entonces, el jueves 17 es el primer control. Y a ver, ¿sobre qué creen que va a venir el primer control? Que lo van a hacer, las pautas se van a dar en clase, pero ¿qué creen que va a pasar el 17? ¿Sobre qué creen que les voy a tomar? ¿Qué sucede el 16 de septiembre? No, Adel, no, Supreme, no. El 16 de septiembre, ¿qué va a pasar? Y yo le voy a enviar varias noticias sobre eso. El 16 de septiembre se va a reunir la FED. Y la FED va a publicar su decisión de tasa, va a hacer un comunicado, va a publicar proyecciones económicas y Powell va a hablar en conferencia de prensa. O sea, el miércoles 16 hay 4 eventos de esta decisión de la FED. La decisión en sí, si sube o baja o mantiene tasa, que lo más probable es que mantenga. 2, ¿qué pone en el comunicado? Porque el comunicado no solamente la decisión de subir o bajar tasas, sino qué escribe en el comunicado. 3, cada trimestralmente pone proyecciones. Va a ser interesante ver si la FED está pensando que va a haber más o menos inflación que hace 3 meses o si va a haber más o menos crecimiento que hace 3 meses, porque eso también es una guía para la política monetaria futura. Y por último, Powell, después de que sale el comunicado, da una ronda de conferencias. Todo eso lo vamos a evaluar el jueves. Las pautas las vamos a dar en la misma clase, pero en el chat del curso ahí voy a ir colgándole noticias, ¿ya? Entonces, hacemos la clase de la FED porque justo va a ser justo el día después de la decisión y vamos a entender un poco más la actuación de la FED. Y con lo que hemos visto hasta ahora, vamos a poder hacer el primer control, ¿no? Que básicamente va a ser evaluar la decisión de la FED, qué opinan, y alguna pregunta puntual por ahí. Entonces, ahí ya vamos a ver cuánto le dejamos, dependiendo cómo venga el control, pero lo van a hacer a partir de seguramente 8:30 de la noche o 9, y ya vemos cuándo lo entregan. Me parece razonable dejárselos hasta el lunes. ¿Les parece? Entonces, sería así. Entonces, el jueves hacemos la clase que le va a ayudar a entender mejor el control. Y como le digo, o sea, sobre la marcha van a hacer el control, pero no se preocupen, la idea es que el ejercicio en sí te por perfilar mejor sus ideas y por usar mejor su macro y lo visto en clase. Entonces, muchachos, entonces eso es todo por esta semana, cuídense. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, antes de que se vaya? sí, por favor. Sí. Sí. En países emergentes, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o países con mercados desarrollados, digamos, digamos, yo soy Perú, que soy un país emergente, y hay como que mayor apetito por riesgo, pero ese mayor apetito por riesgo no se va a ver necesariamente tan reflejado en mayores rendimientos de los bonos del tesoro, ¿cierto? Porque es como que no hay un gran sustituto en el Perú entre mercado de acciones y bonos del tesoro. En cambio, en Estados Unidos sí se vería como que más el Claro, efecto. muy buena pregunta. Como vimos en el primer diagrama de la clase, yo he puesto los bonos emergentes como un activo de riesgo. No como, o sea, los bonos que son activos seguros son los bonos de los países desarrollados y no todos, sino Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, básicamente. Entonces, tienes razón. Para un inversionista de afuera, venir al Perú, sea renta fija o renta variable, igual es riesgoso, ¿no? Entonces, ahí no vale tanto el decir que algunos agentes, probablemente peruanos, o algunos han refugiado un bono de Perú, pero si me dices algo, yo creo los bonos, por ejemplo, de Perú en soles, más del 50% lo tienen tenedores extranjeros,
que yo creo que han comprado un bono de Perú porque es un activo medianamente riesgoso, pero también de una economía con finanzas públicas bastante fuerte, pero no es un activo de refugio, es un activo intermedio, más tirando para un activo que compran los cuando hay aversión al riesgo, cuando hay menos aversión al riesgo. Cuando los mercados tienen mucha liquidez y no hay ningún conflicto como una guerra comercial, una pandemia, los capitales entran a comprar bonos de Perú, Chile, Colombia, México, ¿no? Brasil. ¿Por qué? Porque son activos que dan retorno, pero tienen un poco más de riesgo que un bono del tesoro, ¿no? Entonces, lo que tú tocas es importante, porque si hay un montón de liquidez en el mundo, deberían entrar capitales a comprar bonos de Perú y acciones. Pero lo que tú ves es que cuando hay un periodo de aversión al riesgo, lejos de bajar los rendimientos de los bonos de Perú, suben, o de Chile o de Colombia. ¿Por qué? Porque los inversionistas no están tan propensos a comprar un activo en economía emergente, incluso tratándose de bonos, ¿no? Es un buen punto. O sea, los bonos y las bolsas en una economía emergente deben moverse en la misma dirección. Incluso la próxima clase puedo hacer un gráfico, por ejemplo, cómo se mueve una bolsa emergente y cómo se mueve el rendimiento de los bonos de esa economía emergente. Y ahí se va a cumplir lo opuesto probablemente a lo que hemos visto para el caso de Estados Unidos, que cuando sube el precio de las acciones, ¿qué va a pasar con los rendimientos? También van a subir porque van a demandar menos bonos, ¿no? Vamos a ver que para el caso de una economía emergente, cuando sube el precio de las acciones, también probablemente baja el rendimiento de los bonos. Voy a buscar algún ejemplo para responder tu pregunta, pero sí es cierto, los bonos emergentes no se comportan como un bono de Estados Unidos. Tienen que ver más con el apetito por riesgo. Gracias. ¿Quién preguntó? Profe, yo, Sebastián. Y para terminar la idea, digamos, los capitales ¿Sebastián locales, Colletes o Sebastián Gulman? el otro, Goldman. Ah, Gulman. Los dos Y Sebastianes preguntan bastante, hasta bien. Sí. los capitales locales no son suficientes para mover los yields, ¿no? O sea, los mercados emergentes se mueven con capitales internacionales, me imagino. Sí, ahí eso es un tema complicado porque imagínate que el tamaño de las economías emergentes es muy pequeño. Entonces, imagínate nomás que 0,5% de los capitales del mundo miraran a un país emergente como Perú o como Colombia. Los capitales que entran son demasiados. Y eso justo lo quería ver cuando vemos la eurozona. Cuando la eurozona inicia su programa de compra de activos en el 2000, no, aumenta su programa de activos en el 2016, compra tanto bono de economías desarrolladas de la eurozona que los rendimientos se vuelven negativos y empiezan a venir capitales de América Latina a buscar más retorno. Y se ve pues que la oferta de títulos de las economías emergentes no tiene paralelo a la cantidad de plata que podría entrar. Entonces, una economía pequeña como Perú, como Chile, como Colombia, si enfrenta una entrada de capitales muy grande, es muy difícil de manejar. Y en algún momento, algunos países o han impuesto control a la entrada de capitales o han hecho algunas medidas prudenciales o medidas para desincentivar la entrada de capitales. En el caso de Perú, por ejemplo, antes de la crisis subprime que estaba entrando capitales, el Banco Central estableció un encaje de 120% para los depósitos de no residentes. Eso lo podemos contar con más detalle después cuando veamos los controles de capitales. Pero fue una medida para que los capitales ya no entren más, porque si no, desalineas, por ejemplo, un tipo de cambio por debajo de tu fundamento. Imagínate que entren un poquito de capitales de todo el mundo hacia Perú y el tipo de cambio baje a 2. Después viene una turbulencia, se van los capitales y el tipo de cambio sube a 4. Entonces, ese tipo de volatilidad de los capitales de corto plazo se puede tratar de evitar, porque las economías emergentes no tienen tanto mercado financiero como para absorber una pequeña entrada de capitales de las economías desarrolladas. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Y entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Ahí, entonces, y los capitales, bueno, lo último que dice Sebastián, claro, los capitales locales, si mueven el yield, en el caso de Perú, como te digo, la mitad está en manos de extranjeros. Perú es uno de los países que tiene más tenedores extranjeros en bonos en soles, ¿no? Y otra parte pues, la debe tener las AFPs. Pero sí, me parece que no, los mercados locales son bastante pequeños para absorber.
Ahora, también depende del tamaño de la deuda. 50% de capitales externos, pero es una deuda pública muy baja. Entonces, en verdad, el monto de deuda comprometido en soles en manos de extranjeros es pequeña. El mercado de capitales es pequeño, pero el mercado de deuda pública en el Perú también es pequeño. Bueno, gracias muchachos. ¿Algo más? Si no hay comentarios, entonces buen fin de semana, muchachos. Nos vemos vayan leyendo, por favor, lecturas, no para el control de este jueves, sino para que no se les atore al final del curso. Cuídense y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Ahora sí voy a caer molido. Pucha, me llamó Doris en plena clase, pensé que había pasado algo. No, nada, estaba viendo si mamá. Pero antes de ir, por